Doy la bienvenida a todos los asistentes a este primer Congreso Internacional sobre Docencia Innovadora, Sostenible e Inclusiva en la Era de la Inteligencia Artificial. Somos César Pascual Romero Casanova y María del Carmen Mirambel Ramírez y hemos preparado una ponencia sobre el uso de la inteligencia artificial en la composición escrita, hábitos del alumnado y diferencias entre L1 y L2. Antes de comenzar, queremos también dar las gracias al comité organizador por la aceptación de esta ponencia. Este es el índice que compone nuestra ponencia. En primer lugar, vamos a realizar una breve introducción, después comentaremos los objetivos que nos hemos planteado, la metodología utilizada para dicha investigación, los resultados obtenidos y la discusión sobre estos, las conclusiones generales señaladas y, por último, comentaremos alguna referencia bibliográfica interesante. En primer lugar, creo que debemos hablar de cómo ha irrumpido la inteligencia artificial en el mundo educativo. Esta irrupción se puede decir que de forma generalizada ha tenido lugar en los últimos 2 años más o menos, y por el momento, en este comienzo de la aparición o de la aplicación de la inteligencia artificial, ya digo, de forma generalizada en el mundo educativo, pues tenemos un panorama poco reflexivo, un panorama desordenado, un panorama en el que las herramientas de inteligencia artificial se renuevan constantemente, no hay unos parámetros claros de trabajo, no hay unas metodologías claras, evidentes, generalizadas de aplicación de la inteligencia artificial en la tarea docente. Y por tanto estamos en un momento de cambio, de establecimiento de un nuevo mundo, que es lo que nos propone la inteligencia artificial, y que tiene que ser asimilado y preparado, conocido por el docente. En nuestro caso, vamos a comentar en este trabajo qué papel ha tenido la inteligencia artificial en la composición textual. Mari Carmen y yo somos profesores de lengua y literatura inglesa y castellana y nos hemos propuesto observar de qué manera el alumnado utiliza herramientas de inteligencia artificial en la composición, en la redacción, en la elaboración de textos. Y lo que queremos observar es si existen diferencias entre la manera de utilizar estas herramientas en la elaboración de textos en su lengua 1, en este caso es el español, y si existen diferencias a la hora de utilizarlos en comparación cuando escriben en su lengua 2, en este caso el inglés. Por tanto, pues son dos los objetivos que nos hemos propuesto. Por un lado, estudiar los hábitos de uso de la inteligencia artificial en estudiantes de educación secundaria obligatoria, concretamente en tercero de la ESO, cuando componen un texto escrito, y por otro lado, comparar si estos hábitos son iguales o son diferentes en cuando utilizan su lengua 1 o la lengua 2. Para realizar esta investigación, lo que hemos preparado es una encuesta de tipo cuantitativo y cualitativo, con preguntas de ambos tipos, dirigida a varios grupos de alumnos, de alumnas de tercero de la ESO, que forman un total de 84. Hemos preparado, como he dicho, una encuesta en la que hemos realizado una serie de preguntas que podemos observar aquí. Son las siguientes. Si utilizan la inteligencia artificial en sus composiciones escritas, si este uso se da en casa o en el aula o en ambos lugares, qué herramientas de inteligencia artificial utilizan para elaborar sus textos, con qué finalidad las utilizan, si para realizar un texto completo, si para consultar alguna duda o para realizar alguna parte o alguna fase del proceso concreto. ¿Cómo conocieron esas herramientas? ¿De qué manera han conocido
la herramienta y su uso. Y por último, cuestiones en torno a si creen que conocen bien el uso de estas herramientas, si saben utilizarlas de manera adecuada / ética, ¿no? Y si tienen interés por conocer más y mejores herramientas para poder utilizarlas en los procesos de composición escrita. Esta encuesta la realizamos de forma independiente en alusión al uso de la lengua 1 y en alusión al uso de la lengua 2, en 2 encuestas totalmente independientes. Estos son los resultados de las encuestas realizadas sobre los hábitos de composición escrita en L1, que en este caso es el español. Como podemos ver, la mayoría del alumnado ha utilizado inteligencia artificial o herramientas de este tipo para realizar sus composiciones escritas. Ha sido prácticamente el 93%. Este uso se da sobre todo o en su gran mayoría en casa, mientras que en el aula prácticamente se ha dado en un porcentaje muy bajo, como podemos ver. ¿Cuáles son las herramientas utilizadas? Todo el alumnado que ha señalado que las utiliza ha utilizado ChatGPT y en mucha menor medida otras herramientas como pueden ser Cloud, Copilot u otras en un porcentaje prácticamente muy pequeño. En cuanto a la razón por qué las han utilizado o la finalidad, mejor dicho, pues la gran mayoría de ellos las ha utilizado para escribir el texto completo, para pedir que les escriba el texto completo. También muchos de ellos la utilizan para buscar información sobre el contenido y en un porcentaje mucho más reducido para solucionar dudas de escritura, búsqueda de sinónimos, cuestiones de ortografía, etcétera, que eso son un 15%. En cuanto a cómo conocieron estas herramientas y su uso, la mayoría se han informado o las han reconocido a través de Internet, en sus muchas variantes, redes sociales, buscadores de Google, etcétera. Bien. Algunos de ellos en un menor porcentaje lo han hecho a través de compañeros, amigos, comentarios entre ellos, y muy pocos de ellos, solamente el 10%, los han conocido gracias a los docentes. La siguiente cuestión era si creen que conocen bien el uso de estas herramientas. Y bueno, aquí ya encontramos respuestas de diferente tipo. Más o menos la mitad del alumnado cree que sí y otra mitad piensa que no. Y sobre el uso adecuado, inadecuado, ético, no ético de las herramientas, las respuestas también son similares. Más o menos la mitad piensa que sí que hace un uso adecuado y otra mitad piensa que no. Sí que es mucho más evidente la respuesta sobre la necesidad o el interés por conocer herramientas que les ayuden a componer textos, ¿no? Donde una gran mayoría pues piensa que sí, que le gustaría conocerlas y mejorar el uso de las que ya conocen. En cuanto a los resultados de la encuesta dirigida al alumnado y en referencia al uso de la inteligencia artificial en lengua inglesa, como L2, podemos comprobar que los resultados prácticamente son iguales que los obtenidos en L1. Por no extendernos, podemos ver que tanto el uso, el lugar de uso, el tipo de herramientas, la finalidad y todo lo que tiene que ver con el uso de estas herramientas es muy similar. Apenas hay algunos cambios. Es verdad que el uso es mayor en lengua inglesa, que el uso en casa es mayor en lengua inglesa, pero prácticamente el resto de cuestiones tienen una respuesta muy similar o idéntica. A partir de los resultados presentados en el uso de las herramientas en ambas lenguas,
vemos que el uso de la inteligencia artificial en la composición de textos es muy generalizado, hay un uso bastante habitual, pero especialmente llamativo el uso de estas herramientas en casa, mientras que en el aula prácticamente su uso es muy menor, en torno al 10% en el aula frente al 90% en casa. Por otro lado, el número de herramientas que se utiliza es bastante pequeño, prácticamente la gran mayoría utilizan ChatGPT y poco más. El resto de herramientas, su uso es muy pequeño. En cuanto a la finalidad de las herramientas o del uso de las herramientas, la gran mayoría lo utilizan para componer el texto de forma completa. No hay un uso ni para no hay un uso mayoritario para su uso en las distintas fases del proceso de escritura, y también es un uso anecdótico para la supervisión del texto, la supervisión ortográfica, sinonímica, estilística. La gran mayoría del alumnado ha conocido la asistencia y el uso de las herramientas por redes, por buscadores, a veces también, pero en mucha menor medida, a través de compañeros, pero en un nivel muy bajo a través del profesorado. Y por último, en cuanto a cuestiones de adecuación o de ética, el alumno es consciente de que puede mejorar su conocimiento de las herramientas de inteligencia artificial, reconoce más o menos en torno a la mitad del alumnado, que hacen un uso inadecuado, sobre todo reconocen que lo utilizan para trabajar menos, para ahorrarse trabajo, reconocen que a veces intentan engañar al profesorado, presentar un texto realizado con IA cuando deberían haberlo realizado ellos por sí solos, pero sí que muestran un interés en conocer mejor el uso de estas herramientas. Y por último, como hemos señalado, es curiosa esta similitud en el uso de la inteligencia artificial en composición escrita en L1 y L2, donde prácticamente no encontramos diferencias entre el uso de ambas lenguas. A partir de la discusión señalada, podemos establecer algunas conclusiones bastante significativas. En primer lugar, la necesidad de enseñar el uso de la IA para componer textos en el aula. Es importante que sea el profesorado el guía del alumnado en la enseñanza o en el uso o en el aprendizaje del uso de la inteligencia artificial, en este caso para la composición de textos. Y esta tarea se debe realizar en el aula, no como mayoritariamente, según señala el alumnado, se está realizando actualmente, que es en casa. ¿Por qué decimos esto? Es importante que el profesorado, el docente, guíe al alumnado en la composición de los textos. Esta guía, sin el uso de la inteligencia artificial, ya es necesaria, pero con la aparición de la inteligencia artificial se hace más importante para poder atender al uso de la inteligencia artificial que pueden querer realizar, que es bueno que aprendan a realizar, pero de una forma guiada, asesorada y matizada por el profesor. También es importante, por tanto, que sea el docente, que sea el sector educativo en general, el que enseñe al alumnado a utilizar la inteligencia artificial. En la composición textual es importante que el profesorado no esconda estas herramientas, pero sí que las enseñe a utilizar, que enseñe a utilizarlas de manera adecuada, de manera ética, que entiendan que estas herramientas sirven para asesorar, para ayudar, para completar un trabajo que debe hacer el alumno. Por esta razón es importante que lo hagan en el aula, tanto para evitar ese tipo de actitudes del alumnado donde pretende engañar o presentar trabajos
hechos con IA como si fueran propios, y por otro lado para que el docente tenga la oportunidad de guiar al alumnado en su tarea de composición, en este caso, en el mundo actual, utilizando y enseñando a utilizar las herramientas de inteligencia artificial. En general, para concluir este apartado, el alumnado tiene interés por estas herramientas, quiere conocerlas, les motiva a utilizarlas. Tenemos que guiar esa motivación hacia un uso ético, un uso responsable, que solo se puede hacer dentro del aula. Para terminar, en cuanto a las referencias bibliográficas, hay que señalar en primer lugar que estudios de este tipo, donde se analice el modo que tiene el alumnado de educación secundaria de utilizar la inteligencia artificial en la composición de sus escritos, este tipo de estudios prácticamente no se han realizado todavía. Es normal, estamos en un momento de comienzo de implantación de la inteligencia artificial y también de los estudios sobre ella. Hemos querido poner en estas referencias un estudio general que es el de Feidel y Holmes, estudio general sobre el papel de la inteligencia artificial en el mundo educativo, y luego un par de trabajos que pueden observar ahí que estudian el impacto de la inteligencia artificial en la composición textual, pero en el mundo universitario. Como ya hemos dicho, en la etapa de educación secundaria los estudios todavía son prácticamente inéditos. Y bueno, con esto terminamos nuestra exposición. Les damos las gracias por su atención y si tienen cualquier duda pueden hacérnosla llegar durante los días del Congreso. Muchas gracias.